¿Por qué tienen los símbolos, las historias, los personajes este poder de tocar el corazón del hombre? Toda persona, por el hecho de ser persona, sabe que es mejor no matar que matar. Sabe que es mejor no irse con la mujer del vecino que irse. Sabe que es mejor trabajar con el sudor de su frente que robar. Pues si tú pones a una chica que llama mucho la atención en el peor barrio del mundo, pues ten cuidado. ¿Tienes derecho a ir de rojo? Claro, tienes derecho. Sí, pero si el problema no es que tú tengas derecho, el problema es que hay malos. O sea, ¿qué hay de malo en que yo diga a las chicas que existe el lobo? Digo, ¿por qué no me dejas contar a las niñas que existe el lobo? El lobo solo quiere ser amado, ¿vale? Pues ahora te acabo de contar Caperucita, cuéntale esa historia a una niña. Dile a esa niña que está siendo acosada en Instagram por un lobo anónimo, dile a esa niña que el lobo solo quiere ser amado. ¿Qué estás haciendo? Te la estás cargando. Pero, pues la función educativa de ese relato la asumía el héroe y la heroína, que son los que transmitían la enseñanza. Bueno, pues ahora mismo los que están enseñando a nuestros hijos son el monstruo, es el monstruo. Diego Blanco, bienvenido a Educación en Crudo. Muchas gracias. Me da mucha alegría tenerte aquí, nada, por la amistad que tenemos y además porque tengo mucha ilusión de lo que vamos a hablar hoy aquí. Muchas gracias, estoy muy contento de que me hayas invitado, muy agradecido. Qué bien. Pues nada, para presentarte un poquito, tú eres escritor, guionista, productor audiovisual, pero quiero dar un detalle un poco más así personal tuyo, que me parece que también a los que nos vean o escuchen, pues les dará un poco la clave, ¿no?, de quién eres tú. Para empezar, un detalle muy importante. Casado, padre de 10 hijos, creo que esto en el currículum marca. Y luego tú no siempre has sido escritor ni guionista, tú eras un director comercial de una empresa del ramo de la informática. De repente tu vida dio un giro, dio un vuelco y ese vuelco te ha llevado a donde estás ahora. A mí esto me parece muy, muy interesante, ¿no? Y luego vamos aquí a hablar de educación en crudo. Este es el título de este podcast. Yo conozco a pocas personas a las que les cuadre más lo de en crudo, hablar en crudo de algo, de lo que sea, como a ti. O sea, verdaderamente tú eres experto en eso. Gracias. Está bien, ¿eh? Está bien, es una virtud. Hablar de las cosas pues con claridad, con la claridad con la que tú lo haces y también con la capacidad de tocar y de sugerir, ¿no?, que tú tienes también ese arte. Y como vamos a hablar de educación, pues aquí es donde te quiero lanzar la primera pregunta y comprometerte un poquito, porque lo más bonito en la educación es encontrarse con personas, los educadores, que de pronto aparecen en nuestra vida, inciden en ella y aquí sí, le dan un giro radical y profundo. Y a mí me encanta porque tú tienes esa experiencia. Tú eras un niño, un joven con una determinada problemática, como todos tenemos la nuestra, y tú tuviste la suerte de esto, el regalo en la vida de tener un educador y además también la lectura. Todo eso, esa amalgama, un educador y la lectura te han traído aquí. ¿Nos puedes contar un poquito de esto, Diego? Sí, fíjate, la lectura fue la que me dio el marco suficiente y necesario para entender cuál era la figura que me estaba ayudando en ese momento, porque ese fue un profesor que en BUP, cuando todavía existía el BUP, ¿no?, en aquella gloriosa época, fue un profesor el que a mí podemos decir que sin lugar a dudas me cambió la vida. Y digo que la literatura me dio el marco necesario para comprenderlo, porque yo vi enseguida en él la figura del mentor, del sabio de barba blanca que aparece en el momento en el que el héroe necesita desesperadamente orientación, ¿no?, y aparece, ¿no?, que como dice el dicho oriental, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Pues, en cierto modo, ese marco que yo había recibido gracias a las historias y demás me hizo reconocer, ¿no?, en un profesor que apareció en un momento determinado de mi vida muy oscuro, porque yo tuve una adolescencia muy complicada. Y tuve una adolescencia muy complicada también que tiene mucho que ver con los profesores, porque yo era un chaval muy normal, nunca he destacado ni por nada, ni por listo, ni por tonto, ni por guapo, ni por feo. Pero yo sí que pasé una EGB, la EGB era el equivalente a la primaria de aquella época en blanco y negro, que, bueno, blanco y negro no, de Telecinco, podemos decir, cuando nació Telecinco. Yo pasé una EGB que, muy normal, bajo la tutela de 2 sacerdotes, estudiaba en un colegio religioso de Escolapios, con los que yo tenía muy buena relación. Uno era muy mayor, o sea, era más mayor, otro era más joven, y con los dos me llevaba muy bien. Quizá yo sustituyendo un poco la figura del padre, que echaba un poco de menos por el trabajo, yo veía muy poco a mi padre.
y andaba siempre, bueno, pues queriendo, ¿no? esa figura paterna, y la encontré en estos dos curas. La cosa es que al final del periodo de EGB, que sería el equivalente al segundo de la ESO actual, uno de ellos, al final del curso, cuando faltaban 15 días para terminar el curso, le dio un infarto al corazón y murió. Entonces a mí aquello me dejó muy tocado, primero porque se me había muerto un amigo muy querido, y segundo porque era la primera vez que yo vivía un funeral. A mí no se me habían muerto los abuelos, o se me habían muerto de pequeñito y no me acordaba. Y entonces yo, tantas películas que había visto, tantas cosas que, ¿no? Pues yo tenía carnet de videoclub, yo me imaginaba que los funerales eran todos como las películas americanas, quiero decir que ibas ahí y había una banda de marines, ¿no? que disparabas armas al aire, te daban la bandera doblada, te la entregaban, una cosa como muy épica, y vi que el funeral era una cosa bastante horrible. O sea, yo recuerdo que cuando fui con mi madre, me acompañó al tanatorio, de repente nos hicimos hueco, ¿no? Entre un montón de gente, un montón de humo, la gente fumaba en todas partes, y de repente me encuentro con el cadáver de mi amigo, ¿no? Ahí expuesto, un montón de coronas de flores, aire acondicionado que mueve, la cinta que ponen los de sexto B no te olvidan, los de octavo C te añoran, y me quedé roto. Veo que mi madre empieza a bisbisear, así, estaría rezando, yo no sabía qué hacer, de repente me saca, hay uno que se está riendo, otro que está llorando, esta curiosa combinación que se da en los funerales, ¿no? Y yo dije, ostras, qué horror, qué horror. Pero fue peor al día siguiente, que fue el funeral, ¿no? O sea, perdón, el entierro, ¿no? Y entonces voy al entierro y nada más lejos de la épica que yo había visto en las películas, ¿no? Era, cogen, montan el féretro en una especie de toro mecánico, lo levantan, empiezan a pi, 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 a sonar, mueve a la derecha, agita a la izquierda, lo meten ahí, colocan la lápida, empiezan a hacer cemento en directo. Y dije yo, Dios mío, yo esto de la muerte es horrible, yo no me quiero morir. Me asustó terriblemente, me pareció horrible morirse. Y sobre todo lo que más me fastidió fue que en ese momento pues tampoco es que nadie me diese una respuesta, digamos, a lo que yo estaba pasando, ¿no? Entonces enseguida, como quedaban 15 días para el final de curso, había que aprobar, porque octavo de GB era además un curso que tienes que sacar todo limpio, en fin, era importante para pasar a bachiller. Venga, estudia rápidamente, te puse a estudiar. ¿Y qué pasó? Pues que el primer día de vacaciones, después de los exámenes, primer día de vacaciones, el otro cura, mi otro amigo, se montó en un coche para ir a Lourdes en peregrinación, tuvo un accidente y se mató. Y entonces yo en ese momento pensé y dije, esto no es casualidad, digo, aquí hay alguien hay un francotirador. Hay un francotirador que está disparando, ¿no? a los objetivos que yo más quiero, ¿no? Y aquello me provocó una crisis gordísima, gordísima. Mis padres, yo siempre digo, nadie vino a hablar conmigo, pero claro, pobrecicos, es que tampoco tenía una respuesta realmente. ¿Qué respuesta me podían dar ante la muerte? No la tenían. Y entonces yo decidí, hice con el tiempo, será este sofisma un poco, ¿no? de Nietzsche, de, bueno, si Dios es todopoderoso, es que no es bueno, y si no es todopoderoso, es que no es Dios, ¿no? Porque no es posible que esto sea así. Entonces yo caí en una oscuridad muy grande, siendo muy joven. Y me hice de una tribu urbana, me hice gótico, me hice como las hijas de Zapatero, ¿te acuerdas? Sí. Me hice siniestro, me cardaba el pelo, tenía pelo, me pintaba la cara de blanco, era una cosa horrible, pero porque entonces en Zaragoza todo el mundo era más o menos gótico por aquello de los héroes del silencio. Que eran, Ajá, es verdad. Conozco a Bumburi, iba a su bar a tomar copas y tal. Y entonces, en medio de esta oscuridad, pues la verdad es que atravesé muchas fases, ¿no? La fase de la rebeldía, primero, que no me condujo a nada. La verdad es que yo no me sentía bien saliendo, ni fumando, ni con los porros, ni bebiendo, no me hacía sentir mejor. Y luego caí pues, en lo que hoy llamaría una depresión. Yo no sé si era una depresión, pero yo caí en una oscuridad muy grande en la que estuve metido en mi casa, mi habitación concretamente, prácticamente un año entero, sin salir. Apenas dormía. Y en aquella situación, a mí lo que me salvaron fueron las historias. O sea, yo doy muchas gracias a Dios porque en aquella época no existía el smartphone, no existía el teléfono móvil. Si yo llego en esa situación a tener un teléfono móvil, pues yo creo que no estaría con Antonio hablando contigo hoy. O sea, yo creo que pues hubiera empezado metiéndome en cosas inocentes, si quieres, pero hubiera acabado viendo cosas horribles que me hubieran conducido, pues no sé a qué desastre, ¿no? Pero gracias a Dios no existía. Y entonces yo, para pasar las horas, porque pasaba las horas, digamos, en el vacío, ¿no? En la nada, pues yo leía porque la forma que tenían las historias
Esas que las historias pueden tener muchas formas, de cine y tal. Yo tenía libros un montón. Y yo leyendo, leer me ayudó profundamente. Pero no me ayudó por, digamos, una cosa, si quieres, intelectual, de decir, leí una frase que me iluminó. No, a mí me ayudaban las historias. Me ayudaba que cuando yo terminaba un libro, muy sencillo, porque yo nunca, mi acercamiento a la narrativa nunca ha sido muy intelectual, es más bien con las tripas, ¿no? Y cuando yo terminaba una historia y cerraba el libro, había una sensación muy profunda de comprensión, de entender. O sea, yo entendía que todo había tenido sentido. O sea, yo al final del libro comprendía por qué el héroe había tenido que sufrir. O sea, por qué el héroe, típica historia de fantasía que yo leía, ¿no? El huérfano que vive en una aldea que invaden los orcos y entonces tiene que huir al bosque y lo pasa fatal 3 días sin comer y sin beber y pasándolo fatal. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué el autor permite que invadan su aldea y lleguen los orcos y que se pierda 3 días en el bosque sin comer y sin beber? Entonces, al final del libro, yo decía, claro, porque si no hubiese pasado esto, nunca se hubiera ido al bosque. Y si no hubiera estado en el bosque, nunca hubiera conocido al ermitaño loco, que en realidad no era un ermitaño, que era un mago, que le abrió el cofre mágico que escondía la llave secreta que abría el cajón arcano, que era el único que contenía la espada maravillosa que era capaz de matar al dragón. Dices, ostras, se perdió, ¿para qué? Para matar al dragón. O sea, todo lo que le estaba ocurriendo tenía un sentido. Y conforme yo iba leyendo esto, me iba dando cuenta que las cosas tenían sentido. Que los libros, las historias eran como pequeñas unidades de sentido que me daban esperanza. Y entonces fue El Señor de los Anillos, que me reencontré, porque esa es otra historia muy larga también, que me reencontré en aquella época, el que lo que yo intuía entre sombras me lo iluminó. Y me hizo comprender que esa sensación que yo tenía de decir, ojalá esto que pasa en los libros me pasase a mí, es decir, ojalá yo pudiese entender un día por qué estoy teniendo que sufrir, era cierta. Y entendí que había un autor. Y entendí que el autor de la historia mía no era yo. Porque si yo hubiera escrito mi historia, no hubiera escrito ese sufrimiento. Entonces, había otro que estaba escribiendo algo conmigo, me estaba tocando sufrir, pero entendía que esto era para algo que yo ahora mismo no veía, pero que era muy importante y que tenía que ver mucho con matar al monstruo, digamos así, ¿no? Con vencer al monstruo. Y entonces empecé segundo de BUP y llegó un profesor nuevo. Digo, con todo este marco narrativo, ¿no? Que te cuento, yo estaba en todo este marco narrativo en la cabeza y de repente este profesor, yo era ese alumno que todo el mundo detesta. Es decir, yo era un tío muy repugnante. Yo, quiero decir, dinamitaba las clases, molestaba, era, en fin, un tipo por el que nadie hubiera dado un duro, ¿no? Y sin embargo, este hombre, en una clase que yo le dinamité, porque era profesor de religión, y yo me puse a hablar mal del Papa, a insultar al Papa, a la sazón San Juan Pablo II, que hoy que estamos grabando esto, ¿no? El día de Fátima, aunque luego se metieron otro día, pero es verdad. Intentaron asesinar, ¿no? Sí. Y pues San Juan Pablo II, que rezaba por sus enemigos, yo creo que aquel día que lo insulté, rezó por mí y por sus enemigos, porque este profesor, lejos de corregirme o echarme o castigarme o lo que sea, me hizo como una invitación como la que Gandalf hizo a Frodo, ¿no? Me respetó, me escuchó, no me castigó y me dijo que Dios me amaba. Yo era la primera vez en mi vida que alguien me decía que Dios me quería. Yo no había escuchado nunca. Y a mí eso me sorprendió, pero ¿cómo me va a querer a mí Dios? Total, que se me ganó el respeto. Le fui escuchando y para mí fue una persona tan importante. Luego me invitó a hacer unas catequesis, yo fui, etcétera. Y fue el inicio de la pobre vida cristiana que llevo, porque soy un burro, pero el inicio de un cambio de vida para mí fundamental fue este profesor, que encarnó, digamos, en la vida real aquello que yo había leído 100.000 veces y por tanto entendí que esa figura era una figura profundamente real. O sea, que lo que yo estaba viendo en parábola o en metáfora existía, en carne y hueso. Existía y existe. Y no solamente existe, sino que además tiene poder para salvar a una generación de chavales tristes y ansiosos. Que eso es lo que... Es la que tenemos. Eso es. Y es el trabajo en el que intento enfocarme hoy. Qué bueno, maravilloso. La verdad, Diego, qué gusto escucharte.
conmueve, ¿no? Ver cómo las vidas de unas personas tocan otras vidas y todos nos ayudamos, ¿no? Este milagro, ¿no? que es la vida humana. Pues ya hemos empezado a ver un poco el valor que tienen las historias. Te quiero hacer una pregunta un poco teórica, pero tú que tienes este conocimiento, ¿no? de las narraciones y tal, seguramente has pensado sobre ello. O sea, ¿por qué tienen los símbolos, las historias, los personajes este poder de tocar el corazón del hombre, como no lo hacen los conceptos a lo mejor filosóficos o abstractos? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde reside? Mira, nosotros, el ser humano, por el mero hecho de nacer, ¿no? Nace teniendo dentro un código implantado, ¿no? Que es la ley natural, digamos. Es decir, toda persona, por el hecho de ser persona, sabe que es mejor no matar que matar. Sabe que es mejor no irse con la mujer del vecino que irse. Sabe que es mejor trabajar con el sudor de su frente que robar. Otra cosa es que haga lo que pueda. Pero él sabe, digamos, de forma natural, dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Entonces, esa ley natural que llevamos inscrita dentro, el ser humano, las personas, la tenemos como una especie de sombras chinas, ¿no? Intuiciones, sabemos, tal, luego que luego serán perfeccionadas por el intento de todas las religiones por perfeccionarlas y la fe católica que las perfecciona ciertamente, ¿no? Con los mandamientos. Pero esa ley natural la tenemos como intuiciones, ¿no? Y entonces esas intuiciones, el hombre, para entenderse, siempre ha contado historias. Hay un libro muy, muy interesante que se llama Somos lo que nos contamos, que habla de esta realidad, que nosotros, para explicar la realidad, nos contamos historias. ¿Sí? ¿No? Yo te he contado una historia ahora mismo. ¿Has visto que te he contado una historia? Y te he contado la historia de cómo a mí me ayudó. Bueno, nos explicamos por medio de historias, ¿no? Entonces, el ser humano siempre se ha explicado por historias. Es curiosísimo ver en las paredes de las cuevas historias pintadas, ¿no? Entonces, estas historias, ¿qué hacen? Pues le dan forma a esas sombras chinas. Es decir, ¿qué es el bien? Y entonces cogen al bien y le dan una forma, le dan la forma de un caballero. ¿Qué es el mal? El mal le dan la forma de un dragón. ¿Quién soy yo? Pues yo soy la que generalmente coge el dragón y me machaca porque me vuelve malo, entonces le doy la forma de una princesa. Entonces cojo, ¿quién es la sabiduría? Le doy la forma de un mentor. ¿Qué es el no sé qué? Le doy la forma de un duende, ta, 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 ta. Entonces le doy formas, ¿no? Que es lo que se llaman los arquetipos. Entonces, esos arquetipos responden a los interrogantes que tenemos nosotros mismos sobre el bien y el mal. ¿Y qué hace el ser humano? Pues dice, ¿qué es mejor? ¿Ser bueno o ser malo? La primera pregunta filosófica, por ejemplo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es mejor? ¿Ser bueno o ser malo? Y dice, vale, pues voy a contrastar al dragón con el caballero. Y cuenta una historia. Entonces se pone a contrastar esas imágenes, esos arquetipos, para ver cómo funcionan. Para ver qué da mejor resultado. ¿Da buen resultado traicionar? ¿Da buen resultado irse con la mujer del otro? ¿Da buen resultado? ¿Puede vencer el bien? ¿Vence siempre el mal? Y entonces empieza a contar historias. Y refleja con las luces que tiene esas historias, son la mitología. Cuenta la mitología. Es la forma de entendernos la mitología. La mitología es muy profunda. Los mitos son verdad, diría Tolkien. Tolkien dice que los mitos son verdad. Hombre, ¿porque Aquiles existió? No, no existió Aquiles. Pero es verdad que todos tenemos una debilidad, como tiene Aquiles en el talón. Rafa Nadal tiene en las rodillas. El otro tiene no sé qué. Todos tenemos algo que nos impide ser invulnerables y que nos recuerda que no somos Dios. Esa es la verdad de Aquiles. ¿Qué es un héroe? Pues un héroe en la mitología es el hijo de un dios y de una mortal, que es un semidios, que sufre una orfandad existencial, porque dice, jolín, no sé quién es mi padre en la tierra, porque tiene un padre, digamos, en el cielo. Y esa misma orfandad le empuja, ¿no? Le empuja como si tuviera dentro una chispa divina que le hace que no esté a gusto en esta tierra, sino que le empuja un poco a trascenderse, ¿no? Entonces, fíjate, en toda la mitología, pues nosotros tenemos, lo que decía Tolkien, el mito hecho carne. Es decir, nosotros sí que sabemos quién es el verdadero hijo de Dios y de una mortal. Ya no es que sea un semidios, es que es Dios. Y que nos hace partícipes a nosotros de ser hermanos suyos. Por tanto, la orfandad existencial que podemos sentir es una llamada a la búsqueda de nuestro verdadero Padre, que está en el cielo. Por ejemplo, fíjate si tiene profundidad la mitología. Esto es lo que decía Newman, ¿no? Newman decía que la mitología bien entendida prefigura el Evangelio. O sea, que Dios se ha revelado a los hombres, ha hecho dos revelaciones, dice Newman. Una, Newman, que es doctor de la Iglesia y patrono de la educación católica, no nos olvidemos, nombrado recientemente por León XIV. O sea, dice Newman que Dios se revela al hombre. Bueno, pues la revelación normal, digamos, es la de la Biblia. Abraham, Isaac, Jacob, donde él se muestra a los hombres. Pero dice que hay una segunda revelación
a favor de los gentiles, es decir, a favor de todo el resto del mundo que no al pueblo de Israel. ¿Y cómo se revela al resto de los hombres? Pues por medio de las historias. Porque en las historias tienen un canon que, por ejemplo, mitólogos como Joseph Campbell en los años 40, pues compararon las mitologías y se dieron cuenta de que había muchísimas similitudes entre todas las mitologías. La de los esquimales con la de los africanos, la de los europeos con los de no sé qué. ¿Y por qué son todas iguales?, se preguntaba. Entonces hizo un esquema poniendo en orden todo lo que era igual en todas las mitologías y lo llamó el viaje del héroe. Pues este viaje del héroe es como el canon de las historias. Todas las grandes historias que nos gusta ver siguen casi a la letra este viaje del héroe. Y este viaje del héroe es el viaje en el que el héroe muere dando la vida por los demás, resucita y regresa a su pueblo con el elixir. Es decir, este viaje del héroe, en el fondo, es, por decirlo de algún modo así rápido, ¿no?, es la cristalización de esa revelación que Dios hace al mundo por medio de las historias. Es decir, las historias te implican, te llaman la atención porque están reflejando algo muy profundo que se llama la psicomaquia. ¿Sabes lo que es la psicomaquia? La psicomaquia es un poema... Usaría mis conocimientos de griego. Magés en griego es batalla. Batalla. Sige es el alma, así que hay una batalla ahí interior, ¿no? La batalla interior del alma, tal cual. Para eso sirve aprender griego, queridos amigos. La psicomaquia. La psicomaquia es un poema que escribe un poeta latino, se llama Prudencio, que hace exactamente eso. Zaragozano, por cierto, el poeta. Anda. Y que los siglos IV y V, y que escribe un poema que habla precisamente de eso, de la batalla que hay en el interior del alma. Y le da forma a los vicios y a las virtudes, las personifica y las pone a luchar. Entonces, este poema tuvo un éxito brutal en todo el mundo conocido, pero en todo el Occidente, y en la Edad Media fue conocidísimo, y se empezó a copiar en manuscritos iluminados, pasó a imagen, y está en muchas catedrales. Por ejemplo, la Catedral de Chartres, todo el portal y todas las columnas, todos los capiteles son psicomaquias. Es como cuando vas a ver un monasterio románico y dice, uy, ¿qué santo será este? Dice, no es un santo, es que es una psicomaquia. Es decir, aparece, por ejemplo, una mujer así con un ave fénix y una tipa que se hace así con él. Es la castidad contra la lujuria. Es el orgullo, o sea, es la humildad contra el orgullo. Y se representa. Bueno, pues estas psicomaquias que se extienden tanto en la Edad Media se capilarizan en las historias de hoy en día. Es muy interesante que las grandes historias de hoy en día son auténticas psicomaquias. Por ejemplo, son representaciones de la batalla que ocurre en nuestro interior. Quiere decir esto que el escenario de las grandes historias no es Londres, ni la Tierra Media, ni Narnia. No, es tu interior. O sea, lo que está pasando en esas historias es algo que está pasando en tu interior. Pero hace falta meterse en el armario. En una sociedad que solamente quiere salir del armario, hay que hacer lo contrario, hay que meterse en el armario para entender qué es lo que está ocurriendo en tu interior. Pero cuando te metes en el armario, lo que eran metáforas las contemplas como realidad. Y entonces, estas psicomaquias están a orden del día. Por ejemplo, dice, ¿qué es el ser humano? Pues el ser humano, ¿qué somos? Pues somos cuerpo, somos alma, sige, pero para no confundir la sige con el neuma, somos cuerpo, alma y espíritu. Muy bien, somos como tres, ¿no? O sea, es decir, tenemos cuerpo, mente y espíritu. Eso saldrá en alguna cosa muy profunda, ¿no? Eso sale en todas las historias. Entonces, fíjate la cantidad de historias que tiene. Los personajes principales son tres. Uno que representa el cuerpo, otro que representa la mente y otro que representa el espíritu. Harry Potter. Ron es el cuerpo, Hermione es la mente. Hermione, para nuestros oyentes latinos, es la mente. El héroe generalmente es el espíritu. Percy Jackson. Percy es el espíritu. Annabeth es la mente. ¿Cómo se llama este chico? No sé el nombre. Este que es un sátiro es el cuerpo. Star Trek, Scotty, el capitán y el otro, y Spock, cuerpo, mente, espíritu. Los tres mosqueteros, cuerpo, mente, espíritu. Las historias de Jane Austen. Si tú ves, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, es ella que tiene que elegir entre el cuerpo representado por Wickham y la mente representada por el señor Darcy. Es decir, si te fijas,
Las grandes historias están hablando de eso. ¿Por qué, por ejemplo, funcionan también las historias en las que una chica tiene que elegir entre un malote y uno que es bueno? ¿Por qué les gustan tanto y no fallan nunca? Pues porque está reflejando la batalla del alma, en la que el espíritu tiene que elegir a quién someterse, si a las pasiones del cuerpo o a la recta razón. Son psicomaquias. Por eso te gustan tanto las historias. Las historias te gustan porque tocan algo que está muy dentro de ti. Pero no solamente en la literatura, si quieres... pues en la altísima literatura, los hermanos Karamazov, Dimitri es cuerpo, Iván es mente, Alios es espíritu. Pero es que también te puedes ir a los cómics, ¿no? Y verás eso mismo en lo que llaman la Santísima Trinidad de DC, ¿no? Superman, Batman y Wonder Woman. Cuerpo, mente, espíritu. Quiero decir, la narrativa está llena de psicomaquias. Llena de psicomaquias. Por ejemplo, ¿cómo muere el héroe generalmente en las películas? Pues el héroe muere con los brazos en cruz. Así vas a ver a Superman, así que muere con los brazos en cruz, vas a ver a Groot, que muere con los brazos en cruz, pero también vas a ver a Ripley en Aliens, que muere con los brazos en cruz, vas a ver a Neo, que muere con los brazos en cruz, vas a ver a William Wallace, que muere con los brazos en cruz. Es decir, hay algo... Clint Eastwood, que vi el otro día por enésima vez Gran Torino, bueno, eso es. Muere con los brazos muere con los brazos en cruz. Pero fíjate que es una constante. Porque las historias son verdaderas psicomaquias. Representan aspectos muy profundos de nuestra alma. Por eso es muy importante comprender las historias y dejarlas como están. Porque si las tocas, si las cambias, estás cambiando lo que tiene de revelación, lo que tiene de psicomaquia. Cambiando las historias, estás cambiando, por decirlo de algún modo, si quieres un poco exagerado, cambiando las historias, estás cambiando el mensaje que Dios ha querido dar por medio de ellas, ¿no? Esta segunda revelación a favor de los gentiles que ha cristalizado ahora en las historias de la, digamos, de la cultura popular. Dentro de un momentito entraremos ahí, en esa materia, cómo están cambiando las historias. Y eso es muy interesante. Pero quería que nos dieras aún algunos ejemplos con los cuentos de hadas, porque claro, ahora la narrativa llega sobre todo a través de un soporte audiovisual, pero antes sobre todo era escrito. Y antes de lo escrito era transmisión oral. Me imagino que los hermanos Grimm, Andersen, lo que hicieron fue poner por escrito historias que ya circulaban, ¿no? Y en esas historias pues había toda esta sabiduría ahí codificada. Entonces, los cuentos de hadas. Y a mí me gusta mucho cómo lo cuentas tú, ¿no? Caperucita Roja. ¿Es verdad, Caperucita Roja, como tú a veces preguntas? Esa es la pregunta. ¿Es verdad o no es verdad? Es decir, ¿merece la pena hacer un podcast ahora mismo para hablar de cuentos? Pues yo creo que sí merece la pena. Podríamos hablar de mil cosas, ¿no? Del antivirus, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de cuentos? Porque son muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Porque son verdad. Es decir, la pregunta que tú refieres que yo hago siempre, ¿Caperucita es verdad o no? Entonces, muchos me contestan, no es verdad. ¿Por qué? Pues porque los lobos no hablan o porque... pero yo digo siempre que es verdad, que es profundamente verdad. Retomamos lo que dice Tolkien de los mitos, que son verdad. Los cuentos son verdad. ¿Y por qué Caperucita es verdad? Porque, hombre, yo sé dónde está el bosque. Yo sé dónde está el bosque oscuro donde vive el lobo. Se llama Instagram. Yo sé quién es Caperucita. Es la chica de 10 años que anda por Instagram sin tener ningún miedo a nada. Y yo sé quién es el lobo. El lobo es ese tipo que acosa a esa chica, ¿no? Que si nos pusiéramos a dar datos nos asustaríamos. O sea, creo que estamos ya en el 80% de chicas que han recibido mensajes no deseados de gente adulta. O sea, esto es una realidad, que el lobo está en ese bosque, está. Entonces, claro, ¿Caperucita para qué sirve? Bueno, Caperucita es la manera ancestral en la que una abuela le explicaba a sus nietas, estaban ahí en la cabaña, ¿no?, al lado del bosque, llovía afuera, estaban ahí alrededor del fuego, y entonces va la abuela y se pone a contar historias, se pone a contar Caperucita. ¿Y qué quiere decir con Caperucita? Pues quiere decir, mi hija mía, ten cuidado, no vayas sola por el bosque y menos aún llamando la atención porque te pueden hacer algo. No vayas vestida de cualquier manera, por cualquier sitio, porque hay lobos que te pueden hacer algo. Esto es Caperucita. Porque dice, hombre, el bosque en los cuentos de hadas, no, el bosque es chulísimo, el bosque es donde vive Robin Hood y los alegres muchachos de Sher. No. El bosque era el lugar donde echaban a los que no cabían en el pueblo. Los echaban al bosque
precisamente porque eran ladrones, como los de Sherwood, y porque eran asesinos y porque eran violadores. Entonces, si tú pones a una chica vestida de rojo en un bosque que es verde, lo que estás haciendo es que cualquiera la vea. O sea, no sé si unos es cazador, los cazadores para que no les peguen un tiro se ponen de rojo o de naranja, porque así no se confunden. Pues Caperucita la han puesto de rojo vestida en un bosque que es verde y le está llamando mucho la atención, mucho la atención. Es como si yo voy por el peor barrio del mundo con un fajo de billetes de 500 euros agitándolos. Pues, pues, lógicamente me atracarán o poco me faltará para que me atraquen. Pues si tú pones a una chica que llama mucho la atención en el peor barrio del mundo, pues ten cuidado. ¿Tienes derecho a ir de rojo? Claro, tienes derecho. Sí, pero si el problema no es que tú tengas derecho, el problema es que hay malos. O sea, el problema es que hay lobos. Y los lobos atacan como en manadas. ¿Te suena manadas, verdad? Los lobos atacan en manadas. Es decir, ten cuidado. Claro, esto es una verdad como un piano. ¿Qué ocurre? Que ideológicamente quieren cambiarle el sentido y quieren decir que Caperucita tiene derecho a ir como quiere, vestida como quiera. Y ciertamente lo tiene, pero ignoran o quieren ignorar la existencia del lobo. Yo me acuerdo que fui a un colegio y conté Caperucita y me echaron casi a patadas. Y yo me acuerdo que les dije, colegio católico, y les dije al final, les digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay de malo en que yo diga a las chicas que existe el lobo? Digo, ¿por qué no me dejas contar a las niñas que existe el lobo? Porque es una opción, bueno, pues una opción ideológica, pero que puede ser asesina, ¿eh? Puede ser asesina. Bueno, pues si tú coges y dices, bueno, Caperucita es verdad, bueno, me lo creo. Entonces Blancanieves, bueno, eso ya es más, ya no me lo creo, ¿no? Bueno, pues Blancanieves está contando la historia, ¿no? De un ser horrible, asqueroso, terrorífico, envidioso y repugnante, que tiene envidia de la belleza de la hija del rey, digamos, tiene envidia de tu belleza. Y como tiene envidia de tu belleza, pues te da a comer de un fruto que está envenenado. Y cuando lo comes mueres. Bueno, eso lo hemos leído en el Génesis. Es la misma historia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando lo come esta Blancanieves no muere, sino que queda dormida. Interesante. Y entonces, una mañana de primavera, el príncipe que anda buscándola loco, la encuentra, le dice a los enanos que retiran el ataúd de cristal, donde por cierto pone la hija del rey, o sea, la princesa es la hija del rey. Esto es muy interesante. Entonces llega el príncipe y para despertarla, ¿qué hace? Y todo el mundo me dice, ¿le da un beso? Digo, no, porque es lo que dice Disney. Digo, pero el cuento de los Grimm no dice que le da un beso. El cuento de los Grimm dice que coge y se la carga sobre los hombros. Como Jesucristo carga la oveja perdida. Entonces, con ella sobre los hombros, tropieza sobre un leño, contra un leño, el príncipe, y entonces tropieza y a Caperucita se le cae por ese golpe el trocito de manzana y resucita, y entonces el príncipe se va a vivir al palacio de su padre que está en el cielo. El leño, ¿no? Que así se llamaba la cruz en tiempos de los padres, ¿no? Los padres de la iglesia no llamaban a la cruz estauros, que es cruz, la llamaban shilón, que es leño. Tropieza con un leño. ¿Qué tiene que ver esto con el heteropatriarcado? No tiene nada que ver. Es una psicomaquia. Está hablando de la redención. Está hablando de cómo todos somos tan tontos como como Blancanieves, de caer en la trampa de la bruja tantas veces. Porque la bruja nos engaña muy bien. De hecho, en el cuento le intenta asesinar 3 veces y 3 veces que cae Blancanieves, ¿no? Pues con un peine, con un lazo, etcétera. ¿Qué está contando? ¿Quién es Blancanieves? ¿Blancanieves es la pobre mujer oprimida por el heteropatriarcado? No, Blancanieves soy yo. Blancanieves soy yo, con toda la chepa, toda la barba y toda la calva. Yo digo muchas veces, yo soy una princesa y quiero que me rescate mi príncipe. Yo soy una princesa. ¿Por qué? Porque mi alma es femenina. Si mi alma no es femenina, no fuera femenina, mi espíritu en este sentido, por no confundir con mente, por ejemplo, no tendría ningún sentido San Juan de la Cruz cuando escribe a su amado, como si sería homosexual. No, es que su alma es femenina. Mi alma es femenina. Y entonces yo soy, ¿qué es mi alma? Mi alma es la hija del rey. La hija del rey, que un ser asqueroso la engaña con una manzana. Si tú le preguntas a todo el mundo, oye, ¿cuál es la fruta que come Eva? Te dirían la manzana, y te dirían, pues no. Porque la Biblia no dice manzana, dice fruto. ¿Por qué le llamamos manzana? Por Blancanieves, además de por una mala traducción. Por Blancanieves. Porque en el imaginario colectivo está la muchacha que come la manzana porque es engañada por el monstruo. Bueno, pues esa muchacha que come la manzana porque es engañada por el monstruo soy yo. Y el príncipe no representa ningún tipo de machismo repugnante, representa aquel que me ha cargado sobre sus hombros y que por medio del leño de la cruz me ha resucitado
y me va a llevar a vivir al palacio de su papá, que es mi papá, que está en el cielo. Es decir, los cuentos son una bomba nuclear. Y como son una bomba nuclear psicomática que contiene, pues en el fondo es muy... ¿Por qué? Pues porque si tú lees Las Mil y una noches, verás que hay muchos componentes de la religión musulmana, lógicamente. Los hebreos pasan la fe a sus hijos por medio de cuentos que se llaman el Midrashim, el Midrash. Pues el occidente cristiano explica la fe a los niños de toda la vida con los cuentos. Por eso los cuentos, la mayoría de ellos, alguna habrá que no, pero la mayoría de ellos son esencialmente religiosos. Eso lo reconoce todo el mundo. Eso lo reconoce hasta Bruno Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que por cierto no lo escribió Bruno Bettelheim, sino que lo plagió. Pero dice una cosa en la introducción muy interesante. Dice, todos sabemos que los cuentos tienen un sentido profundamente religioso. Dice, pero nosotros no los vamos a analizar así. Y termina el tema. Nosotros lo vamos a analizar porque zanja la cuestión. Bueno, pues hay que ver qué sentido profundamente religioso tienen los cuentos, porque lo tiene. Entonces Blancanieves está convencido, ¿no? Muchísimo. Venga, pues ahora vamos a por la Cenicienta. Esa ya no me la creo. Pues también. Y de la Cenicienta, la Bella Durmiente. Interesantísima la Bella Durmiente, como es una, digamos, una parábola, una catequesis, una enseñanza sobre la adolescencia, ¿no? ¿Te lo cuento? Venga, vamos. La Bella Durmiente. Es interesante. La Bella Durmiente es la historia de una familia tan contenta que tiene un hijo y está súper feliz y el día del bautismo del hijo están todos contentos y es su primer hijo y piensa que este chico qué será y qué contentos estamos y tal. Y a ese proyecto de vida que han hecho con su hijo, pues no han invitado ¿a quién? No han invitado al malo, desde luego. ¿No? Pero el malo aparece, dice, no me habéis invitado. No me habéis invitado. Muy bien, este bautizo. Pues no pasa nada. ¿No me queréis invitar ahora? Ya lo cogeré yo, ya. Y lo cogeré en la adolescencia. Haced lo que os dé la gana, porque en la adolescencia ese niño será mío. Y entonces los padres preocupados dicen, ¿qué hacemos? Pues no sé, hay que proteger a esta chica como sea. Le quitan todo, le quitan la rueca, le quitan internet, le quitan, ¿no? Le quitan todo y tal y cual, porque tienen mucho miedo. Pero cuando llega a los 15 años, Aurora, ¿no? Coge el móvil, lo abre y tocando, se pincha con el pecado y muere. Ya la ha cogido Maléfica. Y ha cumplido su promesa. Este niño tan maravilloso que te has esforzado tanto en, pues eso, en educarle, ¿no? en ayudarle y tal, la obstinada adolescencia ha acabado con él. Y entonces, claro, dice que todo el reino, empezando por sus padres, caen en el mismo sueño, se mueren. No entienden que hemos hecho mal. Este crío con lo majo que era. Pero sí ha ido a la parroquia desde que era pequeño. Pero se le ha llevado al mejor colegio del Regnum Christi. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha matado, se ha roto por el pecado, se ha destruido. El misterio. Y entonces es curioso porque alrededor de esta muchacha, de Aurora, crece un muro de espinas muy grande, ¿no? Y es un muro que nadie puede atravesar. O sea, ese alma no le puede curar cualquiera. El psicólogo no puede porque no puede atravesar ese muro de espinas. El asesor no puede porque no puede atravesar ese muro de espinas. Nadie puede porque nadie puede atravesar ese muro de espinas. Tiene que venir uno, que es el príncipe, que es el hijo del rey. Y ese es el único que es capaz de atravesar el muro de espinas porque entrega su cuerpo. Deja su cuerpo atravesar el muro de espinas. Da la vida por el chico. Y entonces, dando la vida por el chico, en este caso sí la besa. En este caso sí que la besa. Le da un beso de amor y la resucita. Este beso de amor no es un invento de los Grimm. Este beso de amor viene de cuando Eliseo resucita al hijo de la Sunamita. O sea, Eliseo, en una historia en la Biblia, que la Sunamita es una mujer, una viuda que le acoge con mucho cariño, y a pesar de que le acoge, pues Dios permite que su hijo muera. Y entonces le manda recado, mira que mi hijo ha muerto y demás. Y es interesante porque va Eliseo corriendo y para resucitarle se tumba encima de él y dice que pone los labios con sus labios. Él pone es una especie de boca a boca. O sea, el beso del príncipe es una especie de boca a boca salvador que es lo que hace, insufla aire al chico, ¿no? O sea, que esta tradición del beso tampoco es una cuestión del patriarcado y tal, es una cuestión, si quieres, bíblica, que lo que significa es aquello que dice el Cantar de los Cantares, ¿no? Que me bese con los besos de su boca, que es en el fondo una especie de boca a boca, ¿no? De insuflarle el aire, el espíritu al chico. En fin, y así,
Podría contarte muchos más con un significado muy interesante. El lobo y los 7 cabritillos. Ajá. Podría contarte Rapunzel. Pero bueno, también podéis comprar mi libro y ahí lo tenéis. El Ahí los tenéis Evangelio todos. en los cuentos El de Evangelio hadas. en los cuentos, sí. Exacto. Yo creo que es suficiente para ver eso, lo que tú has definido como la energía atómica que hay aquí en los cuentos. Sí. El problema es que hay quien se da cuenta de esa energía y decide utilizarla no para el bien, sino para modificar, ¿no?, el sentido común de la gente. Quiero leer algo, no te lo voy a leer a ti porque de hecho tú me lo has mostrado a mí, lo voy a leer para que lo escuchen y voy a decir después de quién es esta frase, que tú conoces perfectamente. Nuestros tanques son inútiles cuando quienes los conducen son almas de barro. Por eso afirmo que la producción de almas es más importante que la producción de armas. De tanques. De tanques, yo he hecho ahí el cambio, ¿no? Vosotros tenéis que colaborar en la transformación de sus almas. La producción de almas humanas es de suma importancia. Y por eso alzo mi copa y brindo por vosotros, escritores, ingenieros del alma. Pues esto lo dijo Stalin. Un hombre, pues, caracterizado pues, por haber sido un gran dictador, un gran asesino de masas, pero evidentemente sabía dónde estaba su poder, mucho más que en la bomba atómica, estaba en esta energía atómica de los relatos. Y por eso todos los que han querido transformar la mente de las personas pues han introducido ahí, como a través de esa especie de caballo de Troya, que son los relatos. Entonces, en el imaginario que reciben nuestros hijos hoy en día, jóvenes, adolescentes, etcétera, pues ya nos han empezado a cambiar, ¿no?, algunas cosas. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no?, a través de series, películas, etcétera, etcétera. Sí, la narrativa está ya completamente deconstruida y, como diría Byung-Chul Han, que me copia, bueno, no, diría Byung-Chul Han, está en crisis absoluta porque ha sido cambiada radicalmente. Es decir, el cambio narrativo más importante, primero por lo que supone y segundo por la capacidad que ha tenido de colarnos la humanidad sin que nos diéramos cuenta, ha sido el cambio de protagonista de las historias. El protagonista actual del 99% de las historias es el que para nosotros era el malo. Esto, que parece una tontería, es otra bomba nuclear. Tú te vas al cine y ya no vas a ver 101 dálmatas, que te vas a ver Cruella. Ya no te vas a ver La Bella Durmiente, que te vas a ver Maléfica. Las protagonistas de las historias son los zombies, son los narcos, son la bruja, es el monstruo. Es decir, el que era el malo ahora mismo es el protagonista. El lugar, o sea, he intentado ver, ¿no?, la labor educativa que tiene un relato, ¿no? Pero, pues la función educativa de ese relato la asumía el héroe y la heroína, que son los que transmitían la enseñanza. Bueno, pues ahora mismo los que están enseñando a nuestros hijos son el monstruo, es el monstruo. Es el monstruo. No hace falta irse muy lejos. Tú abre Netflix y verás, abre pues no sé, la parte de infantil de Netflix y verás que el 90% de las series para niños están protagonizadas por monstruos. La mayor parte de las series para adultos también. Juego de Tronos, House of Cards, Breaking Bad, aunque es una genialidad. Lucifer, la serie Lucifer, que no es que se llama Lucifer, es que es Lucifer, es Lucifer de verdad, es Satanás. En persona. Es en persona. El tío que se dedica a resolver asesinatos en la Tierra y la chica se enamora porque, claro, es que Lucifer está como un queso, Antonio. Está bueno, está todo bueno, bro. Está todo bueno, Lucifer. En fin, y todos los que tú quieras. Ahora son los malos. Son los malos. Y esto es una cosa terrible porque significa una cosa, que hay una relativización moral terrible. El malo ya no es malo porque participe de algún modo de la esencia del mal absoluto. O sea, el ser humano se asusta porque ante la existencia del mal absoluto. Existe el mal absoluto. Y entonces, los monstruos son los que participan de la esencia de ese mal absoluto. Como nosotros no podemos entender el mal absoluto, porque es imposible de entender. O sea, ¿cómo se puede entender que hace poco cogieron a un tío en Australia que era un periodista especializado en temas de pederastia y tal, y lo pillaron que tenía la mayor red de distribución de vídeos de violaciones de niños en medio de rituales satánicos, que compraban
centenares de miles de personas. Uno es incapaz de entender ese nivel de maldad. Uno es incapaz de entender la maldad de la gente que pagaba millonadas por irse a Sarajevo a matar gente desde una azotea. Como no podemos comprender el mal absoluto, ¿qué hace el ser humano? Lo cataloga. Y entonces dice, vamos a ver, venga, ¿cuáles son las partes del mal que yo puedo entender? Dice, venga, pues crea un monstruo. Dice, creo el mal que se refleja en la soberbia del hombre que pretende ser Dios. Entonces crea Frankenstein. Y yo entiendo, bueno, lo catalogo. Dice, la lujuria crea al vampiro. La ira crea al hombre lobo. La gula crea al ogro que se come a los niños. La envidia crea a la bruja, o sea, a la madrastra que tiene envidia de Blancanieves. La pereza crea a los tres cerditos. La codicia crea el dragón que vive en una cama de oro. Porque si catalogándolo lo entiende mejor. Dice, venga, pues esto es tal. Y entonces, si te fijas, acabo de hablar de la soberbia, la ira, la lujuria. Tal. ¿Por qué? Porque son los enemigos principales de nuestra alma, son las principales psicomaquias. Los monstruos principales y más conocidos representan los pecados capitales. Pues ahora, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, ya no es el monstruo de Frankenstein, ahora es el de Hotel Transilvania, que es un tío simpaticísimo. El ogro ya no es el ogro que se come a los niños, ese es Shrek. El vampiro ya no es el lujurioso que asesina mujeres, es el de Crepúsculo. El hombre lobo ya no es la ira, es también el de Crepúsculo, que por cierto es un hombre lobo que se depila el pecho. Ojo, cuidado. Es un hombre lobo con el pecho depilado que las chicas adoran porque está todo bueno, bro. 2. La bruja ya no es... La bruja es la Sabrina Spellman, o si quieres Hermione o Hermione. El lobo, como hay un libro que yo pongo siempre muy escandalizado, hay un libro muy famoso que dice... El lobo que castiga la pereza del cerdito, digamos, pues, la reacción ante la pereza, el lobo, hay un libro que se llama El lobo solo quiere ser amado. Para niños, un libro ilustrado para niños. El lobo solo quiere ser amado, ¿vale? Ahora te acabo de contar Caperucita, cuéntale esa historia a una niña. Dile a esa niña que está siendo acosada en Instagram por un lobo anónimo, dile a esa niña que el lobo solo quiere ser amado. ¿Qué estás haciendo? Te la estás cargando. Porque cargando la historia... Cambiando la historia te estás cargando lo que enseñan las historias. Y ahora el dragón, que era la codicia, el dragón, los que somos aragoneses como yo, pues, o catalanes, sufren mucho más porque vemos que han convertido al dragón en una figura absurda, en la que los niños abrazan al dragón en lugar de temerle, ¿no? Este es el cambio narrativo. Han cambiado la psicomaquia. Entonces, ¿qué han hecho? Han eliminado la posibilidad moral del hombre para convertirlo en un problema psicológico. Es decir, el mal ya no es una forma de cristalizar el mal absoluto, sino que es un trauma. Es el trauma. Entonces, el lenguaje moral ha desaparecido de la sociedad y ha sido sustituido por un lenguaje psicológico en este sentido clínico, donde no existe la responsabilidad moral, sino que existe el trauma. Y sin negar el trauma, o sea, yo siempre digo, ¿y quién no está traumatizado? Yo estoy traumatizado, pero ¿a partir de qué edad, no, puedo empezar a asumir la responsabilidad por mis propias faltas y culpas y dejar de echarle la culpa al otro? Dejar de echarle la culpa al padre. Porque yo te puedo garantizar que leyendo una de las historias clásicas y tal, te vas a ahorrar 5 o 6 mil euros en terapia. Te ahorrarás 5 o 6 mil euros en terapia. Para esto yo pongo siempre un ejemplo, que no sé si vamos bien de tiempo, te lo cuento. Pongo siempre un ejemplo de que es la serie de Los Soprano. La serie de Los Soprano es magnífica. Es el equivalente moderno a las tragedias de Shakespeare, ¿no? De Dick Chase es un escritor, me vais a juzgar, pero es un escritor de la categoría de Shakespeare, ¿no? Entonces hace una tragedia brutal que es exactamente el reflejo de lo que está ocurriendo en esta sociedad hoy. Es como las grandes distopías, ¿no? En 1984, Mundo Feliz, que parece que acertaron viendo lo que estamos viendo ahora. Bueno, pues David Chase acierta con Los Soprano. Los Soprano es la historia de un capo de la mafia de Nueva Jersey, que es Tony Soprano, que de repente al principio un tío, pues un capo de la mafia, imagínate, un tío muy malo, que mata, extorsiona, en fin, lo que sea. La cosa es que al principio de la serie le está pegando una paliza a uno y se desmaya, ¿no? Le llevan rápidamente al hospital, no le encuentran nada. A los 5 días en el cumpleaños de su hijo haciendo una barbacoa se vuelve a desmayar, y descubren que ¿qué le está pasando a Tony Soprano? Tony Soprano está teniendo ataques de pánico. Total, que a Tony Soprano tienen que llevar a la psiquiatra, cual es un deshonor, porque claro, evidentemente un mafioso, ¿cómo va a estar un mafioso en el psiquiatra?
Total, que a partir de ese capítulo, durante 86 capítulos, no faltará terapia a Tony. Le ponen con la doctora Melfi y entonces le pregunta a la doctora Melfi, ¿vale? ¿Qué le ocurre el primer día? Y entonces Tony le contesta, dice, mira, pues que tengo el mundo cogido por ahí y me siento como si fuera un puñetero pringao. Esta frase es muy significativa. ¿Qué significa que Tony tenga el mundo cogido por ahí? Pues mira, significa que Tony tiene todo el dinero del mundo, tiene millones y millones, tiene todo el poder, todo el mundo le obedece, nadie le lleva a la contraria, tiene todo el placer sexual que quiere. En la serie tiene 6 amantes fijas, más luego su mujer, más luego si se cansa tiene un prostíbulo con que se acuesta cuando quiere. O sea, tiene todo el dinero, todo el poder, todo el prestigio, todo el respeto, todo el sexo. No tiene problemas porque los elimina a tiros. Y además tiene toda la diversión que quiere. Cuando quiere se va a Atlantic City, a los casinos, que es lo que le gusta y tal. Es decir, Tony Soprano es un reflejo de lo que cualquiera, digamos, podría anhelar como imagen de la felicidad. Tengo dinero, tengo poder, no obedezco a nadie, tengo todo el sexo que quiero y tengo toda la diversión. Y sin embargo es un pringao. Y entonces no le da felicidad. Y entonces la psicóloga intenta ayudarle, empieza a hablar de su padre, de su madre. Y verdaderamente tu padre era un desastre y la madre peor. Pero no hay manera. Hay 86 capítulos que no hay manera. Y el tío intenta buscar la solución. Le pregunta al cura. El cura lo peor. Porque el cura es corrupto, porque se queda con el dinero de la mafia para la parroquia y encima casi en un momento determinado intenta acostarse con su mujer. No te digo nada. El cura lo peor. Lo intenta con un evangélico que le anuncia así su experiencia, qué tal. Tampoco. Funciona fatal. Con el budismo en un sueño. No hay manera. Con la droga no hay manera. Nadie le ayuda. Nadie ayuda al pobre Tony Soprano. Y entonces ves cómo va en una catábasis, ¿no? Un descenso a los infiernos brutal, 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 sin remedio. Y el penúltimo capítulo, perdón por el spoiler, va la doctora Melfi, ve que no consigue ningún resultado con él y lee un informe que existe en realidad, que se llama la personalidad criminal, que se puede buscar en internet, y ese informe pone que para las personas como él, la terapia no solamente no ayuda, sino que además hace más fuertes sus problemas. Y dice, Dios mío, llevo 7 años equivocándome. ¿Y por qué lleva 7 años equivocándote, doctora Melfi? Porque la doctora Melfi nunca le ha dicho la verdad. Es decir, la serie llega a la conclusión, que por eso es impresionante. Es decir, ¿qué le tendría que haber dicho la doctora Melfi a Tony Soprano? Mire usted, señor Soprano, usted tiene ataques de pánico, depresión, ansiedad, se desmaya y lo pasa fatal porque usted es muy malo. En ningún momento reconoce que sea mafioso, hace como que no es mafioso. Es decir, nadie que robe, que mate, que viole, que venda droga a los niños y tal, puede ser feliz. Su problema no es un problema psicológico, es un problema espiritual. Usted, su espíritu está tan inclinado al mal, es tan oscuro, que usted es imposible que sea feliz. No se puede ser feliz siendo malo, digamos, en este sentido moral. No es que usted tenga un trauma con su padre o con su madre, que evidentemente lo tendrá. Es que usted está siendo tan mala persona y su espíritu se ha oscurecido tanto que es imposible que usted viva una vida normal. Y no se lo dice. No se lo dice nadie. Este es el drama de esta sociedad. ¿Es verdad que estamos tocados? Pues claro. ¿Es verdad que hay padres ausentes? No te cuento. ¿Es verdad que todos tenemos problemas psicológicos? Sí. Pero repito, ¿hasta qué edad puedo yo esconderme detrás del trauma para no aceptar mi responsabilidad personal? Para no aceptar que lo que tengo dentro son monstruos y no son traumas. Porque lo que está haciendo estos monstruos que son protagonistas es justificar el mal. Y justificando el mal, lo que está haciendo es que me está quitando la libertad. No me deja libre. El trauma no me deja libre de elegir. Es como que me tiene condicionado. Estoy como obligado a hacer esto porque me traumatizaron. Pues eso no es verdad. La psicomagia lo que nos enseña es que se puede luchar contra eso. Que uno puede estar herido, vale, muy bien, estamos heridos, pero podemos coger la lanza y lanzarnos contra el dragón y darle una paliza. No resignarnos, ¿no?, a malvivir con consejos, ¿no?, o con ayudas un poco así humanas, digamos, o inmanentes que no nos conducen a nada y que solamente nos sirven para ir tirando, ¿no? Esa es un poco la clave. Genial, pues vamos a hablar de eso entonces. Yo creo que, claro, las narraciones tienen tanto poder porque en el fondo la vida del hombre tiene una estructura narrativa. O sea, al final lo que yo escucho o leo en los cuentos o veo en las imágenes,
que en el fondo me está hablando de lo que a mí me pasa. Todo esto que has contado, el ejemplo de Los Soprano, en el fondo es eso. Yo me puedo ver ahí y tiene ese efecto catártico que ya decía Aristóteles, porque al final saca a la luz las cosas que yo tengo dentro, ¿no? Entonces, en cierto modo se podría ver así. De hecho, lo acabas de decir, ¿no? Cada uno de nosotros en su propia vida está llamado a ser un héroe, a vivir una aventura, porque la vida realmente lo es. A veces nos empeñamos en empequeñecerla y en convertirla en una cosa asquerosa y fofa y chata, pero la vida de cada uno de nosotros está llamada a ser algo enorme, grandísimo, y tú el protagonista de esa historia. Pero claro, hay amenazas, hay peligros, y los peligros a veces están dentro de nosotros, no solo fuera. Claro, entonces hay muchas narraciones hoy en día también que sí nos muestran esa cara maravillosa, ¿no?, de la vida, y nos invitan a interpretar la vida así, y nos enseñan qué es lo que necesitamos para... Pues somos héroes, pero no somos supermanes. Necesitamos una ayuda a nuestro lado, necesitamos acompañamiento, necesitamos mentores. ¿Cómo se ve esto en las grandes historias de hoy en día, que nos pueden parecer simplemente cuentos así muy comerciales, películas que han vendido un montón de entradas, pero que contienen grandes verdades de la vida? ¿Nos puedes poner ejemplos de todo esto? Sí, muchísimos. De hecho, o sea, todas las historias que siguen en mayor o menor medida este canon, este viaje del héroe, verás que son profundamente significativas y válidas para cualquiera que las vea. Vayan de lo que vayan, sean películas que van de deporte o de fantasía medieval o de intriga tecnológica. Si al final conservan o obedecen de algún modo este canon, verás que son que cumplen su función de revelar al hombre su destino de poder enfrentarse y vencer al dragón, ¿no? Las historias van a venir, siempre son, que a mí me enseñó un maestro, Aaron Sorkin, las historias siempre van de intención y obstáculo, ¿no? Cuanto más grande es el obstáculo, mejor es la historia. Si tu obstáculo es pequeñito, tu historia es muy flojita, no vale nada. En el fondo, como tú decías, nosotros queremos que una vida chata, porque no queremos tener ningún obstáculo enorme. Lo que nos apetece es tener dominado obstáculos pequeñitos. Pero, sin embargo, las grandes historias se forjan por medio de que el obstáculo sea absolutamente gigantesco, ¿no? Algo que no se puede conseguir. Yo qué sé, es imposible que un panda gordo y tontorrón sea el guerrero del dragón. Bueno, pues ahí tienes una historia. Es imposible que una rata de cloaca acabe siendo el chef del mejor restaurante de París. Bueno, pues sí tienes una historia. ¿Por qué? Porque el obstáculo es muy difícil. Nuestra vida es igual. En nuestra vida tenemos un obstáculo gigante. Yo le llamo eso. Eso, como lo llama Stephen King en la novela. Ajá. ¿Eso qué es? Eso es el mal absoluto. ¿Qué poder tiene eso? Eso tiene, la novela de Stephen King, tiene el poder de transformarse en lo que más miedo le da a cada uno. Entonces, por ejemplo, pues en tu caso puede ser, no sé, cualquier cosa, los hijos, me lo invento, o llegar a fin de mes o lo que sea. Para cada uno se transforma de una cosa, pero es, lo que hablábamos antes, es un reflejo, un monstruo, reflejo del mal absoluto. Bueno, pues hay muchísimas historias que hablan de eso, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo sé que no es muy popular en ciertos círculos religiosos y hay gente que condena mucho y que le parece fatal el tema de Harry Potter. A mí no, la verdad es que yo creo, como dijo una vez una comentarista, como dijo J.K. Rowling, de hecho, que las novelas de Harry Potter son la gran oportunidad perdida de las iglesias cristianas, porque realmente contienen, en este sentido, una psicomaquia verdaderamente brutal. Es verdad que utiliza la magia y demás, pero vamos, con un poco de discernimiento y acompañamiento al joven, yo creo que son perfectamente válidas. Además, es verdad que también la mayoría de los que se meten con Harry Potter adoran Juego de Tronos, con lo cual no son dignos de mi confianza. Pero bueno, por ejemplo, pues Harry Potter, historias de Harry Potter, que curiosamente, hago un inciso, yo voy mucho a coles y he comprobado que el 60% de los chavales de la ESO no conoce la historia de Harry Potter. Parece mentira, ¿verdad? Parece alucinante. Sí. Alucinante, pues no la conoce. Y de Star Wars, la trilogía... tampoco tienen ni idea. Entonces, fíjate, yo el otro día, cuando supe que habían hecho otra vez la historia de Harry Potter, la habían convertido en serie, dije, ¿pero dónde van si tenían las películas? Pues tiene todo el sentido del mundo, porque ya te digo, en mis cálculos aproximadamente el 60% no sabe la historia de Harry Potter, curiosamente. Y es interesante, que ese es un signo más de la crisis de la narración, porque todo el día con el TikTok no nos sabemos meter en las narraciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la historia de Harry Potter, que es un chaval. Es una historia muy mitológica y con un trasfondo que si quieres verlo, es profundamente cristiano. O sea, es un chaval
que sufre enormemente, es un huérfano, como todos los héroes de la narrativa que son huérfanos, ¿no? Y que recibe una llamada a la aventura que dice que es algo más de lo que él cree ser y va a entrenarse, ¿no? A las órdenes de un mentor y que tiene que enfrentarse al mal. Es un chaval que el mal ha querido herir, ¿no? Pero que ha sido salvado por el amor de su madre. O sea, cuando Voldemort va a matarlo, su madre le da la vida por él, da la vida por él, y a él le queda una marca, que es la cicatriz. Él odia esa marca, ¿no? Porque él piensa que la marca, que esa cicatriz significa lo poco que le quiere el autor de su historia, que un día decidió matar a sus padres, porque su tía le dice que si sus padres han muerto y tiene esa cicatriz, es porque tuvo un accidente de coche. O sea, Harry cree una mentira, como creen todos los grandes personajes de la narrativa, como Buzz Lightyear cree que es un guardián espacial y no un juguete, como etcétera. Todos los grandes personajes creen siempre una mentira. Pues Harry piensa que la cicatriz se le ha hecho un accidente de coche, hasta que descubre la verdad. Que esa marca que lleva y que le hace sufrir tanto, no es la marca, o sea, no es la prueba de que el autor, o la autora en este caso, le odia, sino que es una marca de amor, de que es una persona que ha sido tan amada, que es tan importante, que han preferido dar la vida por él para que él no muera. Aquí si quieres te saco oro. Te saco oro molido. Porque claro, es decir, ¿qué es la marca de Harry? Pues es la cruz. Todos hemos sido marcados como Harry en el bautismo. Cuando éramos pequeñitos, pues el cura hizo así, nos marcó una cicatriz en la frente. Cuando te confirmaron, el obispo te hizo así, una cicatriz en la frente. O sea, llevas una marca que es tu cruz, que es lo que te hace sufrir, que tú piensas que es lo peor. Porque para ti la cruz es la prueba de que Dios no te quiere. ¿Cómo va a querer a ti Dios con lo que sufres, con esa cruz? Y sin embargo, cuando descubres el sentido, descubres que es la marca de alguien que te ha querido tanto, que ha preferido morir por ti para que tú no mueras. Y entonces ya estás marcado como un héroe. ¿Y para qué? Pues para que cuando llegues al colegio no elijas ser de la casa de la serpiente. Llega Harry al colegio, le sortean y dice, oye, tú encajarías muy bien en Slytherin. Y dice Harry, no, a Slytherin no. Mira, no tiene ni idea de a dónde quiere ir. Pero a la casa de la serpiente sabe que no quiere ir. ¿Por qué? Porque está honrando la memoria de su madre. Está honrando a aquel que ha muerto por él. Es decir, nosotros tenemos uno que ha muerto por nosotros y tenemos una marca que es su marca. ¿Para qué? Para no hacernos de la serpiente. Y le dice el sombrero seleccionador, mira que Slytherin te daría todo lo que tú quieres, ¿eh? Mira que Slytherin te daría poder, te daría gloria, te daría dinero. Y dice, Slytherin no. Entonces yo veo, por ejemplo, ¿no?, que ahora mismo el sombrero seleccionador, ¿no?, está puesto en la cabeza de millones de jóvenes. Y les está diciendo, si tú te haces de la serpiente, te voy a dar lo que quieras. Entonces hay que despertar a esos jóvenes y decirle, mira, esa cruz que tú tienes, eso es la marca de alguien que ha dado la vida por ti. ¿Para qué? Para que puedas decir hoy, a Slytherin no. Porque si tú dices a Slytherin no, automáticamente vas a acabar en Gryffindor, que es la casa enemiga de la serpiente. Por tanto, el decir que no quieres ser de la serpiente te convierte en su enemigo. Bueno, tenemos Harry Potter. El canon se encuentra en Star Wars. El canon, evidentemente, se encuentra en El Señor de los Anillos. Pero en casi cualquier película, fíjate lo que te digo, donde los malos sean malos y los buenos hagan lo que puedan, porque no hace falta que los buenos sean perfectos, tenemos esta enseñanza. Yo pienso siempre, hay un ejemplo de una chica que se llama Abigail Gardner, que sale se puede encontrar por internet, porque es influencer y demás, que sale en un documental que se llama en inglés los The Ghost Heads, que es sobre la historia de los cazafantasmas, no sé cómo se llama en español. Y creo que estuvo en Netflix un tiempo. Y entonces ella cuenta una historia muy interesante. Esta chica era alcohólica de adolescente. Siendo adolescente tenía un alcoholismo fortísimo. Y entonces aceptó entrar en un programa de desintoxicación, y una de las partes del proceso de desintoxicación consistía en que tenía que pasar un fin de semana en una cabaña de estas típicas de sé lo que hiciste el último verano, encerrada en un lago para pasar el mono. Tenía comida y tal, pero no podía salir y tenía que pasar el mono, ¿no? Entonces ella acepta y se va a esa cabaña, cierran. Qué burros, ¿no? Pues bueno, pues el mono habrá que pasarlo, digo yo. Y entonces la mujer empieza a pasarlo fatal, evidentemente, imagínate. Un síndrome de abstinencia terrible. Y entonces, rebuscando algo que hacer, solo había ahí, lo único que había en esa cabaña era una cinta de VHS, con una película grabada. Entonces la pone y es Los Cazafantasmas, grabada de la tele. Y entonces no la había visto, se pone Los Cazafantasmas y dijo, ostras,
que bien me lo he pasado. Y se la volvió a poner. Y se la puso, no sé, 40 veces el fin de semana. Y dice, y por esa película dejé de beber. ¿Y por qué dejé de beber con esa película? Porque era la primera vez en mi vida que veía que ganaban los buenos. Ganaban los buenos. Y eso me dio una esperanza, ver que con todo el follón que había de monstruos, de fantasmas, tal, ganaban los buenos, dice, me ayudó a dejar de beber. Pero claro, eso es lo que cuenta ella en el documental. Pero a mí me llama la atención, porque dices, ¿y quiénes son los buenos de Cazafantasmas? O sea, los malos sabemos quiénes son, los fantasmas, pero los buenos son lo peor. Es decir, hay un tío, una especie de tío hiperinteligente que no es ni humano, un infantil medio idiota y un pervertido sexual. Esos tres son los buenos. ¿Y por qué son los buenos? ¿Porque son inmaculados? No. Son los buenos, ¿por qué? Porque luchan contra el mal. O sea, lo que a ti te hace ser el bueno no es ser perfecto, sino tener claro cuál es el mal y luchar contra él. Es lo que yo intento reflejar en mis libros del Fuego Secreto. Yo siempre digo, mira, mis personajes siempre están heridos, son muy pobrecitos, no son héroes inmaculados, hacen lo que pueden. A mí me llama mucho la atención cuando Jesucristo dice esto a María Magdalena, que le unge, ¿no? Que rompe el frasco y le dice, ha hecho lo que ha podido. Ha hecho lo que ha podido. O sea, los héroes hacen lo que pueden. Pero todo lo que hacen, eso que hacen lo que pueden, está bien si está orientado a luchar contra el mal. Es decir, la clave está en definir el mal, que justo es lo que ahora mismo no estamos teniendo en esta sociedad, en esta narrativa. Me gusta mucho una cosa que tú también cuentas, usando los símbolos de estas narraciones actuales, que es la necesidad de enseñar a sufrir. Y esto es súper actual porque vivimos en un mundo que sobreprotege a los niños, a los jóvenes, les intenta allanar el camino. Bueno, tú aludías a ello, ¿no? El tamaño de la dificultad que enfrentas en la vida, pues explica también la grandeza a la que estás llamado. Pero el caso es que no sabemos enseñar a sufrir. ¿Cómo se ve esto en los Mira, símbolos? Hay una película que es un poco desconocida, porque tampoco es que sea muy buena, si me entiendes, pero contiene una enseñanza en este sentido que a mí me dejó absolutamente alucinado cuando la vi. Se llama Mi pequeño campeón, traducción española, de un título que no tiene nada que ver en inglés, solo porque el protagonista de la película es el niño que hizo la película de Campeón, que se hizo muy famoso, un niño rubio y tal. Bueno, pues esta se llama The Earthling en inglés y en español Mi pequeño campeón. Pues esta es la historia de una familia, padre, madre y el niño, que están recorriendo una carretera en Australia, por Australia, ¿no? O sea, es que eso debe ser interminable. Total, que con tan mala suerte que tiene un accidente, choca y se mueren los padres. Y el niño, un niño de unos 9-10 años, se queda solo y perdido en medio del desierto de Australia. Quiere la providencia, la narración, ¿no? Quiere la narración que por ahí está pasando un señor anciano con un bastón por el desierto y de repente se encuentra con todo el pastel. Entierra a los padres y entonces, claro, se hace cargo del chaval, ¿no? Y lo que llama profundamente la atención de la película es que no muestra al niño el más mínimo afecto. Le trata fatal. Pero que dices, pero qué tío más asqueroso, pero pobre crío que acaba de perder a sus padres y tal. Hay una escena terrible que es que tienen que cenar, entonces coge un conejo y le dice al niño, ¿quieres comer? Sí, tengo mucho hambre y tal. Y dice, bueno, pues mata al conejo. Se queda así. Que luego lo copiará Jojo Rabbit, ¿no? Una escena parecida a Jojo Rabbit. Se copia de aquí. Y dice, mata al conejo. Y el niño, pero el conejito y tal. Y dice, oye, qué cruel, ¿no? Tiene que matar al conejo para cocinar y comerlo. Y dices, ¿pero por qué es tan cruel? Hasta que descubres la verdad, claro. La clave de la película. La clave de la película es que ese anciano andaba por el desierto porque se había ido al desierto a morir. Estaba con un cáncer terminal y quería morir abrazado a la tierra de sus orígenes. Es decir, le quedaban 2 telediarios. Y el tío, en un acto educativo profundo, dice, no hago nada si le doy mimos a este chico porque en 2 días me muero y lo vuelvo a dejar solo. Dice, le tengo que enseñar a sobrevivir solo porque en 2 días me muero. Esto es fantástico. Pero claro, no hay que llegar al nivel de crueldad, si quieres, de matar al conejo, pobre conejo. Yo no sé si sería capaz, supongo que cuando el hambre aprieta. Pero uno entiende una clave importantísima de lo que es la educación.
darle todo al niño, el afecto y tal, está muy bien. Ujú. Pero el niño tiene que aprender a valerse por sí mismo. O sea, la figura del mentor, sabes que está la figura del mentor, el compañero y la comunidad, son tres arquetipos muy importantes dentro de, bueno, que se repiten constantemente, ¿no? La figura del mentor es aquel que transmite al pupilo, al héroe, el sentido del sufrimiento, o sea, le enseña a sufrir. Es decir, le enseña a matar al conejo para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque el mentor tiene que desaparecer. O sea, el mentor no es eterno. El mentor en las historias generalmente muere y resucita. Gandalf muere y vuelve de otra manera. Dumbledore muere pero vuelve en el Andén 3 3/4. Obi-Wan muere pero luego vuelve con una, ¿no? Manifestación de la fuerza. Pero el mentor tiene que desaparecer. Y como el mentor tiene que desaparecer, porque eso significa que tienes que dejar al héroe que crezca solo, Ajá. el mentor tiene que enseñar a sufrir al héroe. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar a aceptar los sufrimientos diarios. Es decir, esto lo hace muy bien, por ejemplo, en Karate Kid, ¿no? Lo hace muy bien el señor Miyagi, otro mentor de Barba Blanca, en este caso Perilla. Enséñame karate, dice el joven huérfano necesitado de orientación. Y después de mucha discusión, acepta enseñarle karate. Y para enseñarle karate le pone, como ya sabes, a lavar y a encerar coches, ¿no? Dar cera, pulir cera. Hasta que Daniel San acaba hasta el coco y dice, este viejo me está aquí timando, ¿no? Y dice que me voy. ¿Cómo que te vas? No, me voy porque no me estás enseñando karate y tal. ¿Cómo que no estás enseñando karate? A ver, ¿cómo haces el gesto? Dar cera, pulir cera, ¿no? Y dice, mira, dar cera, total, que le había enseñado, había hecho dos cosas. Le había hecho repetir un gesto 40.000 veces, primero para endurecer sus músculos y segundo para enseñarle un movimiento secreto de karate que era capaz de parar cualquier golpe. Muy bien. ¿Qué estaba haciendo el señor Miyagi? El señor Miyagi estaba haciendo lo que debe hacer un mentor, que es enseñar a aceptar los sufrimientos que te vienen aunque no los entiendas. Tú tienes que hacer esto aunque no lo entiendas. ¿Por qué? Porque después entenderás por qué has tenido que sufrir. O sea, tranquilo, acepta sufrir sin entender, porque sufrir sin entender te llevará a entender por qué has sufrido. Esa es la misión del mentor. Si nosotros lo que hacemos es evitar el sufrimiento al niño, cuando le toque sufrir, que le tocará, ese niño no va a saber desenvolverse. Sin embargo, si yo le he enseñado a aceptar un sufrimiento, una dificultad, un entrenamiento, sin explicarle el sentido, simplemente porque te ocurre, le estoy enseñando a aceptar, pues yo que sé, que me venga un hijo discapacitado, o que mi madre de repente se caiga y haya que llevarla al hospital, o cualquier sufrimiento normal y corriente de la vida diaria. No enseñar esto a los niños es incapacitarles para vivir. No les dejas vivir, les vuelves analfabetos emocionales. No saben desenvolverse y por eso sufren tanto muchos, porque y viene de la buena, viene de una buena intención, porque nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Por eso el mentor es diferente al padre generalmente, porque el padre no tiene capacidad de, o sea, yo veo sufrir a mis hijos y yo me cambiaría por ellos, pero el mentor tiene esa capacidad de aguantar viendo al chico pasarlo mal, porque sabe que no es definitivo, porque sabe para qué sirve que le esté lavando los coches, ¿no? Maravilloso. Pues la verdad es que te escucharía horas y horas, porque es lo que tiene, que es que las narraciones enganchan, ¿verdad? Enganchan, nos cautivan, absolutamente. Pero bueno, tenemos que entrar un poco en el sprint final de esta conversación y yo te lo propongo como una especie de juego, donde te voy a ir lanzando unas preguntas así que llamamos preguntas relámpago. O sea, yo Ay, madre, te yo no espeto una pregunta. Exacto, es como... Qué miedo me da, qué miedo me da. Justo, y tú vas respondiendo, ¿no? Así con agilidad, como con un tuit, ¿no? Pero bueno, es sencillo, porque además es como poner ya el broche y recoger, ¿no? Los temas que hemos ido comentando. Por ejemplo, ¿hay que prohibir o enseñar a interpretar? Me refiero a esas imágenes que... Las dos son importantes. Hay momentos para prohibir y hay momentos para enseñar a interpretar. Pero el prohibir tiene un componente también profundamente educativo, que es saber lo que no se toca, saber lo que no se mira. Y eso ayuda mucho en el momento que uno tiene que enfrentarse solo a eso. Si tiene esa conciencia de que esto es malo, se cuidará mucho de tocarlo, de hacerlo, de realizarlo. Pero hay momentos después, evidentemente, de enseñar a interpretar. Ajá. ¿Qué historia actual recomendarías a un adolescente, también actual, para verla con él y comentarla, etcétera?
Yo me lanzaría por Harry Potter, como te he dicho. Creo que contiene a lo largo de los 7 libros suficientes horas de conversación como para educar a un héroe. ¿El mayor error que cometemos los padres hoy en día con nuestros hijos con respecto a las pantallas? Que los dejamos solos frente a ellas. ¿Qué personaje literario debería conocer todo adolescente? Bueno, ya me has dicho uno, Harry Potter. Frodo. Frodo. Frodo y Sam. Incrustados, ¿no? En su historia Sí, maravillosa. Sí, sí. ¿Estamos educando héroes o espectadores? Queremos educar monstruos traumatizados, vampiros románticos. ¿Qué destruye antes el alma de un joven, el sufrimiento o la superficialidad? La superficialidad, porque el sufrimiento no nos viene para destruirnos, al contrario, nos viene para que nos crezcamos. ¿Puede una buena película acercar a un joven a Dios más que una mala clase de religión? Seguro, seguro. Y de hecho, como he dicho antes, que te puede ahorrar miles de horas de terapia, también te puede ahorrar miles de horas de mala clase de religión. ¿La IA podrá crear relatos con alma? Tú que eres un narrador, ¿la IA nos suplantará en eso? Hoy acabo de leer que acaba de entrar el primer robot como monje en un monasterio budista. Dios ha mío. salido la noticia ahora. No sé hasta dónde podrá llegar el alma, la IA, y espero que Dios no lo permita. Pero realmente, o sea, la IA no podrá crear relatos con alma porque no tiene ser. La IA parece un sujeto, pero no lo es. El problema es que, o sea, el problema es saber qué es lo que a nosotros nos hace profundamente humano. Y fíjate que el alma no es una cosa espiritual. El alma, es decir, aquello que te hace profundamente humano, tiene mucho más que ver con sentarse en una mesa y comer con amigos que con una cosa espiritual. Que eso es lo que nunca la IA podrá hacer, sentarse y comer. Y en una frase, ¿qué necesita hoy un niño para no perderse en la vida? Padres, un mentor, un amigo y una comunidad. Qué bueno, maravilloso. Pues ya la última cosa que te voy a proponer es un reto para lanzar a los que nos ven o escuchan. Aunque yo me voy a adelantar con una cosa que propondría, sin perjuicio de que luego tú también digas algo, pero, por ejemplo, leer tus libros. Para mí, el Evangelio en los cuentos, bueno, todos en ediciones Encuentro. Toda la serie de narraciones que tú has escrito del Fuego Secreto, que son narraciones para adolescentes, ¿no? De unos 13, 14 años más o menos. Luego, para mí, una obra fenomenal es El viaje inesperado, dando las claves para interpretar pues justamente todo este ecosistema del Señor de los Anillos, etcétera. Entonces yo lo recomiendo a los que nos ven o escuchan que se lo lean todo de pe a pa porque se aprende mucho. Pero un reto que tú quieras proponer en forma de algo que tú como educador, seas padre o docente, empiezas a aplicar y en 7 días, por decir algo, empiezas a ver resultados en tu relación educativa con tus hijos o alumnos. Yo cada vez veo más, dice el Papa León en la carta, no sé si es una carta, el documento este de generar mapas de sentido, que habla sobre la educación, dice una frase que a mí me fascina, que dice, menos cátedras y más mesas donde sentarse juntos. Digo, ostras, es la clave. Es decir, yo creo que, retomando lo que decía antes, la esencia de lo humano, al final, se puede resumir en una mesa. En una mesa. Con gente sentada alrededor de la mesa, comiendo algo que alguien ha cocinado por amor, comiendo, hablando y arreglando el mundo, que es lo que se hace de una sobremesa, ¿no? Arreglar el mundo. Esa es la esencia de lo profundamente humano. Yo creo que consiguiendo recuperar, porque pueden decir, no, la IA no, la sexualidad y tal, sí, pero la tecnología puede sustituir fácilmente la sexualidad. Evidentemente no con toda su profundidad, pero el resultado, digamos, lo puede sustituir, ¿no? Pero lo que no puede sustituir es el acto de comer. Tú fíjate que Jesucristo, cuando resucita, convence a sus amigos, a sus discípulos, de que ha resucitado, no los convence haciendo un milagro. Dice, dadme de comer. Los convence comiendo. Dice, ¿ves que no soy una IA? Porque ¿cómo? Como la escena de inteligencia artificial de Spielberg que el robot come y se estropea, porque el robot no puede comer. Nosotros podemos comer. Y el acto de comer juntos, sentarnos y hablar, es el acto de mayor resistencia humana que se puede dar ahora mismo frente a todo el tinglao que nos está viniendo. O sea, recuperar el hecho de comer los domingos la familia juntos, de estar 4 horas hablando de cualquier cosa,
de arreglar el mundo, porque eso es profundamente terapéutico, escucharnos, hablarnos, vernos, perder el tiempo. Qué maravilloso esta época absolutamente calvinista, horrible que tenemos, de que tenemos que aprovechar hasta el mínimo segundo, tiene que ser productivo y tal. Todo lo contrario, pierde el tiempo. A mí me encanta que la palabra sobremesa no tiene equivalente en inglés. Es algo profundamente nuestro, profundamente español. Pues bueno, comamos y recuperemos la sobremesa. Y esto lo extiendo a todo. Por ejemplo, los colegios. ¿Cómo hacer un acto profundamente educativo? Que los profesores coman con los alumnos. No puedes comer con los... Porque llega la hora de comer y cada uno por su lado. Y los pobres monitores, como el Quijote ahí luchando contra los gigantes, come con ellos. ¿Que no puedes comer con ellos? Pues llévate a tu clase cada 15 días a comer. Háblales como personas, no como alumnos, sin ninguna relación a la puntuación que le vas a poner al final del trimestre. Y verás que vas a notar cambios. Y luego, por último, que es el proyecto que yo intento llevar adelante, es crear grupos donde leemos, no es que yo quiera crear grupos, sino que doy los materiales suficientes para que se puedan crear un grupo donde leemos un fragmento de una narración de estas pues, muy mainstream y muy conocida, y luego hacemos preguntas y simplemente sirven para sentarnos y hablar. Y hablamos y filosofar. Y nos podemos hablar de nosotros, nos vemos identificados en el personaje y tal. Y después merendamos, porque ya ves que siempre hay que comer. Yo creo que ese acto, o sea, lo que ha dicho el Papa, menos cátedras y más mesas, me parece la clave. Fantástico, pues nos lo llevamos ahí como perfecto colofón de esta conversación. Muchas gracias, Diego. Gracias ha sido a ti. Un gustazo. El gusto ha sido mío, de verdad.